El gobierno dominicano, a través del Consejo Nacional de Migración, recientemente dio a conocer una serie de medidas para controlar la migración de extranjeros a la República Dominicana. Cuando decimos extranjero es básicamente haitiano del vecino país, que es desde donde tenemos la mayor cantidad de extranjeros. Aunque ahora últimamente también tenemos muchos venezolanos, dada la situación política que vive Venezuela, pero eso seguro que es temporal, porque un día esa situación va a cambiar y entonces el venezolano no es muy dado a la migración. Incluso en los Estados Unidos, de los países que menos migrantes tiene o tenía, porque ya últimamente hay muchos migrantes por la situación política, es Venezuela. De manera, al contrario, Venezuela absorbe muchos migrantes tradicionalmente. Muchos dominicanos iban a Venezuela a trabajar cuando el boom del petróleo. De manera que eso es temporal. Tenemos también colombianos, que también puede ser temporal. Ahora, lo que sí tenemos desde hace muchos años es la carga de una migración excesiva del vecino país de Haití. Aunque ahora, últimamente, nosotros estamos viendo que el haitiano también está buscando preferentemente otros horizontes para emigrar. Muchos haitianos están yendo a Brasil, otros están yendo a Chile, Perú, Panamá y en ruta de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Eso no se veía antes. ¿Qué indica eso, señor? A mi juicio, eso es parte, ese es un reflejo de la saturación de la migración haitiana en la República Dominicana. Eso quiere decir ya que venir el haitiano hacia aquí, hacia nuestro territorio, ya no es tan rentable, porque hay una escasez de empleo para ellos. Hay una excesiva migración que hace que haya competencia de empleo. Hay muchos haitianos desempleados aquí, entonces el que está desempleado pues prefiere buscar otros horizontes de migración, y no la República Dominicana. Bueno, pues el caso es que la medida que acaba de anunciar el Consejo Nacional de Migración, a mi juicio son el remedio infalible para combatir la migración haitiana en la República Dominicana. Si nosotros logramos aplicar esas medidas, sobre todo la medida de que en las empresas se cumpla el asunto, lo que establece la ley del Código Penal del 80-20, es decir, que en cada empresa, comercio o industria o sector agrícola o de construcción que existe en la República Dominicana, haya empleados el 80% de dominicanos y solamente el 20% de los extranjeros. Eso está establecido desde el Código Penal desde el año 1992 en la República Dominicana, pero ha sido de difícil cumplimiento. A cada momento se recalca sobre eso, pero siempre la realidad, según la realidad nos da en la cara y no lo cumplimos. No lo cumplimos, sobre todo en dos sectores fundamentales, que son el sector de la construcción, donde prácticamente el 100% de los empleados son haitianos, y el sector agrícola, que también ocurre lo mismo. Ahora, ¿es imposible que se cumpla esto? Yo creo que no, que debe cumplirse. Yo creo que se puede cumplir, que se puede llegar a la meta. Quizás en los 3 meses que estableció el Consejo Nacional de Migración no se logre, pero debemos comenzar seriamente a aplicar eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que eso se aplique en la República Dominicana, en esa misma medida va a disminuir la migración haitiana por la frontera. Si nosotros logramos que cada empresa pueda absorber solamente el 20% de extranjeros y que el 80% sea dominicano, nosotros podemos dejar abierta la frontera y no va a ser atractivo venir a los haitianos para acá. Porque ellos vienen detrás de que hay empleos. Y las migraciones se dan siempre de los lugares que son más pobres, que hay menos oportunidad de trabajo, a los que hay más oportunidad de trabajo. Nosotros nos vamos a Nueva York, nos vamos a los a Europa y nos vamos a Chile, nos vamos a los países donde podemos conseguir empleos. El que está desempleado, el que no tiene posibilidad de subsistir aquí. Bueno, pues lo mismo hacen los haitianos. El que no tiene empleo allá, es muy fácil cruzar esa frontera, 390 kilómetros, que no tiene ningún tipo de protección. Pero aunque usted le ponga la valla más grande del mundo, la más alta y la más resistente, si el problema persiste de que no se cumpla la ley aquí del 80-20, ellos van a venir como quiera.
porque no hay barrera física que impida que la gente busque su bienestar. De manera que no es asunto de hacer un muro en la frontera, no, el asunto es hacer cumplir esa ley. El mejor muro que puede establecer la República Dominicana para evitar la migración haitiana es el cumplimiento de la ley del Código Trabajo, la ley 160, la 616-92, la ley 1692 del Código Trabajo, específicamente el artículo 137, que es el que establece que el 80% de los empleados deben ser dominicanos y el 20% extranjeros. Si nosotros logramos eso, ese es el mejor muro de contención. Ahora, ¿podemos lograrlo? Alguien dirá que no, hay mucha gente pesimista y dice, pero señores, si en la capital cuando se está construyendo un edificio, las brigadas que lo están construyendo son 100% haitianas y viven en el mismo edificio, ¿cómo usted va a lograr ahora que ese ingeniero que está haciendo ese edificio reclute personal dominicano para su obra? Yo creo que se puede lograr. Y esos dos sectores, básicamente, el sector de la agricultura y el sector de la construcción, deben ser el foco de mira de las autoridades del Consejo Nacional de Migración. Reunirse con ellos y llegar a acuerdos. No tiene que ser una ley que se cumpla de golpe y porrazo, ni siquiera en los 3 meses que se establecieron, pero sí hacerlo de manera gradual. Porque yo conozco ejemplos, por ejemplo, en la línea noroeste, yo conozco ejemplos de proyectos. El proyecto de la Cruz de Manzanillo, que es un proyecto oficial, cumple con el 80-20 y yo lo he palpado y lo he verificado. Por ejemplo, la producción de banano, que es uno de los productos más en auge desde el punto de vista agrícola que hay en el país, que se está exportando ya más de $300 millones todos los años. Ese sector, muchas fincas bananeras tienen el 90% de empleados haitianos, pero hay otras que cumplen con el 80-20. Yo le hablé del proyecto de la Cruz de Manzanillo, porque hay un renglón, señores, que es, por ejemplo, el de lavar los guineos y hacer otras labores que son propias de las ramas femeninas, de mujeres que se emplean normalmente en eso, al igual que la zona franca. Entonces hay muchos empleadores que reclutan también haitianas para eso, pero pueden reclutar dominicanas porque hay una cantidad enorme de mujeres dominicanas desempleadas que quieren trabajar y lo hacen en la zona franca, incluso por jornales mucho más baratos. Asimismo lo pueden hacer en las labores agrícolas. Es cuestión de hacer el intento y de trabajar conjuntamente con ese sector agrícola para que poco a poco ellos vayan implementando esa ley, porque de esa ley va a depender que la República Dominicana sea un país organizado, que controle sus migraciones y podamos aquí resolver muchas cosas que ahora mismo no vienen como la secuela de esa migración indiscriminada que tenemos del país vecino. Esa es una parte. La otra arista de las medidas que tomó el Consejo Nacional de la Migración es con relación a las mujeres parturientas, las extranjeras o haitianas, vamos a decirlo claramente, que vienen de más en más a parir a centros de maternidad de la República Dominicana. Eso se está dando y está representando un problema grave que también tenemos que resolver, porque eso está absorbiendo, de acuerdo a lo que ha dicho el Consejo Nacional de Salud, más del 27% alrededor del 10 o el 15% del presupuesto de salud de la República Dominicana. Si partimos de que el presupuesto es alrededor de 100,000 millones en este año de salud pública, eso está absorbiendo 10 o 15,000 millones de pesos, que es una cantidad considerable de dinero que el país puede emplearlo en mejorar los sistemas de salud dominicanos. Y entonces todos esos hospitales de la frontera están siendo ocupados de más en más por mujeres parturientas que vienen de Haití. Ahora se tomó la medida de prohibir esa práctica, pero para hacerla efectiva, no solamente basta con que le avisemos a los consulados de que no le den visa a las mujeres que vienen a parir, porque eso es quizá un 20 o un 25%. El resto son de mujeres haitianas que viven en la República Dominicana de manera ilegal, y otras que entran por la frontera sin ningún tipo de visa, también de manera irregular. Entonces yo pienso que esa medida debe ser complementada con una propuesta que acaba de hacer el presidente, que la veo muy, muy certera, presidente del Instituto Duartiano, el señor Luis Gómez,
que se complemente con el cobro para practicar el parto a las mujeres, que se cobre en los hospitales. Sencillamente, cuando eso se cobre, el atractivo ya no va a ser tan bueno de venir de Haití aquí, porque ellas vienen porque el servicio aquí es bueno y es gratuito. Ahora, en la medida en que se le cobre y se le ponga también el obstáculo de la visa, entonces nosotros podemos terminar también con esa práctica. Yo creo que tenemos que apoyar decididamente estas medidas que ha tomado el Consejo Nacional de Migración, apoyarlas sin titubeos y hacer el intento serio para, a través del cumplimiento de la ley del Código de Trabajo que establece el 80-20 en las empresas, y a través de poner controles en esto de la migración de mujeres parturientas, pues lograr que la economía dominicana se sanee cada vez más y que ese problema migratorio que tantos problemas nos causa, tantos inconvenientes nos causa, podamos controlarlo definitivamente. Adelante, Francis.